Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Cuanto más distribuyo, más reparto aquí en la tierra, más junto allí arriba en el cielo. Cuanto más comida le doy a los necesitados, más premio celestial gano. ¿Cómo funciona eso? El número 66 fue algo de última hora. Los estados por los que pasaba la ruta peleaban por conseguir que fuera el 60, ya que las numeraciones terminadas en 0 o en 1 daban un nivel mayor de importancia a la carretera. El número 62 también estuvo un tiempo bailando sobre la mesa hasta que uno de los responsables cayó en la cuenta de que el 66 aún no había sido adjudicado a ninguna carretera. El número repetido, 66, facilitaría que la gente lo recordara y logró así el consenso de todos. De la misma manera, recordamos que son 66 los libros que componen la Biblia. Aquí empieza Ruta 66, el estudio que te lleva a un auténtico viaje de reconocimiento por la vida. Hoy tenemos un día más de estudio bíblico y aventura por las páginas del libro de Mateo, destacando el capítulo 25. ¡Extra! ¡Extra! Ha llegado el día J. Ese será el tema con el que hoy analizamos las palabras de advertencia de Jesús anunciando el juicio. Viviendo en una sociedad permisiva, nos acostumbramos con la idea de que todo es normal y aceptable, ¿no es cierto? Pero la verdad es que en la vida nada quedará impune. Lo que se siembra, se recoge. Juicio y justicia. El día llegará. Averígualo a continuación. Seguramente has oído hablar del famoso Día D, el 6 de junio de 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. Pero en este caso no se trata del Día D, es el Día J. Sí, el Día J es el día de Jesús, el día del juicio también. Pues entonces vamos a prestar atención al texto bíblico para ver que el Día J es ese que está llegando. Jesús sigue adelante con su discurso que hemos visto que tiene que ver con el final de los tiempos, que fue anunciado en el capítulo 24 de Mateo. Y al final del capítulo 25, él dará seguimiento y enfatizará la necesidad de preparación para ese día que está llegando. Así que Jesús hablará sobre el asunto mencionando aquí dos parábolas importantes sobre el tema. De esa forma, el texto de la Nueva Versión Internacional nos dice que el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les entró sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «¡Ahí viene el novio! ¡Salid a recibirlo!». Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos un poco de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». No respondieron éstas, porque así no va a haber suficiente ni para nosotras ni para vosotras. Es mejor que vayáis a los que venden aceite y compréis para vosotras mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. «Señor, Señor», suplicaban, «ábrenos la puerta». «No, no os conozco», respondió él. Por tanto, agregó Jesús, «manteneos despiertos porque no sabéis ni el día ni la hora». Como podemos observar, esta parábola tiene un propósito específico de enfatizar la necesidad de estar preparados para el regreso de Cristo. Así que la parábola separa dos grupos de vírgenes que están esperando al novio que llegará a medianoche. Y es evidente que estamos en un contexto cultural distinto del nuestro y necesita ser comprendido en su propio escenario. Y ellas entonces están esperando con su única fuente de luz, que son las lámparas alimentadas con aceite, semejante a los candiles que encontramos en los pueblos,
Y aquí vamos a darnos cuenta de que las que son llamadas insensatas son aquellas que no se prepararon adecuadamente en el debido tiempo. La parábola pretende enfatizar que como nosotros no podemos prever el regreso de Cristo, como no podemos saber el día y la hora, es necesario, por tanto, estar preparados, muy atentos, porque el día de Jesús, el día J, llegará. Siguiendo con el texto de Mateo 25, leemos que también será como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno dio 5.000 monedas de oro, a otro 2.000 y a otros solo 1.000. El amo de estos siervos les repartió conforme a la capacidad de cada uno y se fue de viaje. ¿Qué pasa entonces en esa famosa parábola de los talentos? El que había recibido las 5.000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5.000. Asimismo, el que recibió 2.000 ganó otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000, presta atención, querido oyente, a la actitud de este hombre. Él fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. En la versión original griega, 1.000 monedas equivalen a un talento, que pesaba unos 35 kilos. Así que se puede entender cómo es que cava para esconder el dinero, porque alguien podría quedarse un poco confundido. Es interesante observar que la palabra talento que tenemos hoy, que se refiere a nuestros dones y capacidades, tiene origen en esa antigua medida bíblica. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, de aquello que él les había dado como responsabilidad. El que había recibido las 5.000 monedas llegó con las otras 5.000. Señor, dijo, me diste 5.000 monedas. Mira, he ganado otras 5.000. Su señor aprobó debidamente aquello que él había conseguido. La respuesta del señor ante lo que había hecho fue: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. El que había recibido 2 talentos tuvo la misma situación revelada aquí en el texto. Él ganó otros 2 y lo enseñó a su señor, que entonces le dijo: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1.000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que tú eres un hombre duro, que cosecha donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí tu dinero en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Es interesante que sin tener una perspectiva positiva y de fe, de rentabilizar el talento, este hombre acusa al Señor de ser muy exigente. Él está dominado por el miedo, actúa motivado por el temor y no produce nada. Y así trae la única cosa que había recibido de vuelta. Ante ello, el texto dice que su señor le contestó: siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. ¿No era ese su plan? Debieras haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubieras recibido con intereses. Quitadle las 1.000 monedas y dádselas al que tiene 10.000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera, en la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. Amigos, el día J está llegando. Es el día también del ajuste de cuentas. Aquí vemos también la parábola de los talentos, mostrando que aquello que nos es dado de parte de Dios debe producir resultados, debe de alguna manera florecer. Aquello que no florece es señal que no es una realidad en la vida de la persona. Por ello, este siervo malo es rechazado por su señor. El día J es el día del juicio. Por eso, a partir del versículo 31, el texto de Mateo 25, que habla sobre el fin de los tiempos, va a enfocar en el juicio de las naciones.
Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Queda muy claro, por tanto, y definido en el texto, que el día del Señor viene. El día de Jesucristo, el Señor viene. El día J está llegando. Y es un día que exige preparación, que exige atención. Es un día de distinción, de separación entre aquellos que muestran el resultado de la gracia de Dios en sus vidas, produciendo para el reino de Dios, y aquellos que no dieron ningún beneficio, ningún resultado. Es un día de separación entre el bien y el mal. Es un día de separación entre justificados, el día J también significa eso, y aquellos que rechazaron con J minúscula la justificación. Así que mira cómo ocurre. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha: venid vosotros a quienes mi Padre ha bendecido, recibid vuestra herencia, el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me disteis alojamiento, necesité ropa y me vestisteis, estuve enfermo y me atendisteis, estuve en la cárcel y me visitasteis. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o falto de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: os aseguro que todo lo que hicisteis por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, por mí lo hicisteis. En esta separación, aquellos que son aprobados por Dios, aquellos que tienen una alianza con Jesús, son aquellos que rebosaron de esa gracia en sus vidas para ser ministros de esa gracia en la vida de otras personas necesitadas, las cuales fueron debidamente acogidas, bendecidas y beneficiadas. Todo tipo de actitud hacia el prójimo, así como las acciones semejantes, se destaca aquí, especialmente a favor de aquellos que estaban en situación de necesidad. Y es interesante ver que esos que sufren son llamados hermanos pequeños, según vemos en el versículo 40. Pero para los que estén a la izquierda, el texto habla de manera dura sobre la llegada del día J. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis nada de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me disteis alojamiento. Necesité ropa y no me vestisteis. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo pasó esto? Es interesante notar que los primeros no se acordaban del bien que habían hecho, pero esos de aquí no se acuerdan del rechazo, de la falta de práctica del bien comprobada en sus vidas. Él le responderá: os aseguro que todo lo que no hicisteis por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicisteis por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por lo tanto, querido oyente, el día J está llegando, el día que representa el punto final de nuestra historia. Ante esta gran verdad, es necesario poner atención sobre nuestra vida y ver si esa justicia, si esa justificación de Dios es una realidad en nuestras vidas. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás preparado? Cuidado, extra, extra. El día J está llegando. La carretera de la vida tiene muchos agujeros, baches y obstáculos, pero con Jesucristo podemos superarlos. Ruta 66, el camino seguro a la vida. Llegamos ahora al tiempo de preguntas después de la exposición sobre Mateo capítulo 25. Recuerda que hay un medio directo para comunicarte con nosotros.
Esperamos tus sugerencias, tus preguntas y comentarios al WhatsApp 601 20 32 65, con el prefijo 34 desde fuera de España. También tienes a tu disposición el correo electrónico info@radioencuentro.net. Fernando, me estoy quedando un poco asustada con este asunto. ¿Quiere decir que la mitad de las personas será salva? ¿Qué significa la parábola de las 10 vírgenes? La cuestión sin duda llama bastante nuestra atención. Muchas veces es difícil comentar este pasaje bíblico porque incluso algunos intérpretes quedan un poco confundidos. Hay gente, por ejemplo, que intenta entender Mateo 25 de una manera más aplicada a la realidad de los cristianos, entendiendo que tiene que ver con un galardón, con una recompensa. Otros se enfocan más en la cuestión del propio juicio final. No hay ninguna razón para apartarnos del asunto tratado aquí, que tiene que ver con el día de Cristo y el juicio que conlleva. No podemos pensar que el texto esté enfocado en la cuestión del galardón, porque de hecho es notorio que en el caso de las vírgenes reprobadas, ellas se quedan fuera. Ahora bien, el texto es una continuación de Mateo 24, que enfatiza que el día de Cristo viene y nosotros no sabemos la hora. Por eso el enfoque es la preparación para ese día. Y aquí hay una cuestión extremadamente importante que es fundamental para entender la Biblia. Mucha gente lee las parábolas pensando que cada detalle de la parábola tiene un significado específico. Pero no es verdad si consideramos a la parábola como figura literaria usada en los tiempos bíblicos. Porque la parábola tenía la intención de transmitir una única verdad. Por ejemplo, imaginar que el aceite de los recipientes significa el Espíritu Santo, o en el caso de las vírgenes, la mitad va a ser salva y la otra no, o que la mitad va a ser arrebatada y la otra quedará, son procedimientos indebidos. Esas figuras que aparecen en la parábola son parte del adorno, del enriquecimiento de la parábola, pero no tienen intención específica de mostrar significado alguno. Por lo tanto, lo que la parábola de las 10 vírgenes está enseñando es simplemente que las vírgenes, es decir, aquellos que van a ser salvos, que son los que esperan la venida de Cristo y por eso creen en Él y están preparados, ellos sí que van a estar con el novio, con el Señor. Y aquellos que son reprobados no lo esperan y terminan quedando atrás. Es por eso que la palabra es bastante dura en el versículo 12 al decir, la verdad es que no las conozco. Si es así, creo que hay mucha gente que no sabe lo seria que es la parábola, ¿no? Exactamente, Pascal, exactamente. Ahora bien, en el caso de la parábola de los talentos, ¿no enseña una salvación por productividad? ¿No hay quizá un exceso de pragmatismo? ¿Cómo entender esa enseñanza de Jesús? Ya ves, en un primer vistazo, nuevamente surge esa discusión. ¿Estaría ese texto hablando de un galardón que recibiremos después? ¿Los salvos van a hacer una especie de recuento allí en la vida eterna y entonces veremos cuánto produjo cada uno? Parece que la idea no es esa. La idea es más dura. Tanto que el último siervo, que es echado a las tinieblas donde hay llanto y crujir de dientes, es llamado siervo inútil. Así que la descripción tiene que ver con alguien que ha fallado, que es reprobado. ¿Qué significa eso? Estos talentos, que eran cantidades de oro, representan la gracia de Dios en nuestras vidas que nos alcanza y que Dios nos da. Y la gracia, si es verdadera, debe rebasar y mostrar los resultados que surgen de esa gracia. No es exactamente un pragmatismo o una productividad en el sentido actual de la palabra. Es más bien el resultado que surge de una realidad que se muestra en nuestra propia vida. El punto central de la parábola está en el propio discurso del último siervo que es reprobado. ¿Por qué? Porque él muestra su visión del Señor, que es una visión distorsionada totalmente de Dios. Él piensa que Dios es demasiado severo, que exige mucho y por lo tanto escondió y se está llevando de vuelta aquello que recibió. Él no tiene una visión de un Señor lleno de gracia y bondad. Él tiene una visión distorsionada que muestra que está lejos del reino de Dios.
Por lo tanto, la parábola no tiene esa intención tan pragmática y puramente productiva, sino que muestra el resultado de una verdadera gracia de Dios derramada en la vida del que ha conocido el reino de Dios por medio de Cristo. Fíjate, qué interesante el versículo 32. ¿Es la ONU la que está aquí reunida? JNU, Juicio de las Naciones Unidas. ¿Cómo será el juicio de las naciones? ¿Habrá países condenados o países salvados? Me pongo a pensar, ¿qué será de nuestro país? Es necesario prestar atención aquí. Ese tema del juicio de las naciones ya es una realidad que viene reflejada en los profetas. Vamos a recordar que en Isaías y Jeremías vemos una lista de naciones que reciben el juicio de Dios. Ahora, pensando en el juicio final que abordamos aquí, es importante destacar que el juicio de las naciones se refiere a los individuos de todas las naciones y no a las naciones en sí. Porque no hay ninguna referencia en la Biblia de que en la vida eterna tendremos una realidad de un mundo separado por naciones o países. Y hay una posibilidad muy limitada, pequeña en nuestra opinión, de que eso pueda ser una referencia al milenio. Quizás apunte al tema de que las naciones reciban el juicio de Dios según su forma de actuar, pero el sentido no puede ser ese. Y lo podemos ver de acuerdo a lo que dice el versículo 41. El Señor va a decir a los que estén a su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí vemos que parece ser el tema de la condenación eterna, que tiene que ver con lo que es hecho en el reino de Dios. Así que el juicio de las naciones no son países propiamente dichos. Por lo tanto, nuestro país, en este caso, no se debe considerar como nación en el texto, pero sí que cada una de las personas rendirá cuenta a Dios por la vida que vivieron y si han respondido adecuadamente al Rey de las Naciones, que es el Rey Jesús, que volverá para el gran día J. Pues bien, para terminar nuestras preguntas vamos a observar los últimos versículos del capítulo 25. ¿El texto no está enseñando salvación por obras por la caridad? ¿Cómo puedo entender un texto bíblico así, que termina hablando de esa forma? Sí, es muy interesante. El hecho es que mucha gente que viene de un contexto, por ejemplo, de trasfondo protestante, de iglesias evangélicas, se asusta muchas veces. Fijaros, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui extranjero y me acogisteis, necesité ropa y me vestisteis, estuve enfermo y me cuidasteis, estuve preso. La verdad es que parece que aquí está dando la impresión de que si damos a los necesitados... Una canasta básica. Una canasta básica, exactamente. Y aunque se entienda aquí a los pequeños como personas de la comunidad de fe, es decir, cristianos, la impresión es: cuando más distribuyo, más reparto aquí en la tierra, más junto allí arriba en el cielo. Cuanto más comida les doy a los necesitados, más premio celestial gano. ¿Cómo funciona eso? Aquí necesitamos entender bien la separación de las cosas, ya que el asunto es ese, se trata de separación. Cuando una persona hace el bien, socialmente hablando, con la esperanza de adquirir puntos, haciendo una especie de recuento, podríamos decir, de millas celestiales y recibir el premio que está allí arriba, esa persona está fuera del enfoque. No existe, por tanto, en la Biblia una salvación por las obras, una salvación por mérito humano. La Biblia es clara al decir que por la gracia nosotros somos salvos, por medio de la fe, y eso no viene de las obras, para que nadie se gloríe. Así que, ¿cómo entendemos eso? La cuestión es la siguiente: si es verdad que la gracia de Dios nos alcanzó, el favor inmerecido, el amor de Dios en nuestro corazón, si es realmente un hecho, eso producirá en nosotros una acción llena de gracia en la vida. Así que existen obras que son resultado de la salvación. Y aquí, por supuesto, que esas obras tienen que ver con la sensibilidad a la necesidad de nuestro semejante, de nuestro prójimo, en todos los aspectos. Por lo tanto, fíjate que lo que llama la atención es que cuando esos que son salvos, que son separados para el Señor, cuando ellos llegan allí, el Señor dice: ¿hicisteis esto y esto? Y ellos dicen: ¿de verdad? Ni lo sabía. ¿Cuándo lo hicimos? ¿Dónde es que estaba apuntado en mi agenda? ¿Por qué? Podemos preguntarnos. Porque quien hace algo para Dios no lo contabiliza.
Quien hace algo para Dios no piensa que merece algo. Por lo tanto, la idea aquí es el resultado de la gracia en nuestra vida, y no una salvación por obras. Muy, pero que muy interesante. Un estudio fantástico, Fernando. Y para ti que nos escuchas, llega el momento de saborear la aplicación del tema de hoy. Hoy en el programa Ruta 66 nos has acompañado en nuestro viaje por el capítulo 25 de Mateo. Sí, el tema fue francamente muy interesante. Hablamos sobre, ¿recuerdas cuál fue nuestro título, verdad? Extra, extra, llegó el día J. Es verdad, mi querido oyente, la historia transcurre en su curso, pero Dios tiene el punto final ya fijado. ¿Cuándo llegará el día de Jesús, el día del juicio también? El día J está llegando, y después de que hayamos leído y estudiado las parábolas y todo lo que está escrito en este capítulo, nos preguntamos, ¿cuál es la gran verdad que debemos guardar en el corazón? ¿Cuál es la gran aplicación? Después de haberlo oído todo, debemos entender que si Dios de hecho nos salvó, eso tiene que quedar muy claro y evidente en nuestra vida por nuestros actos. Hasta aquí nuestro programa de hoy, querido oyente. Terminamos un estudio más de Ruta 66. Gracias por ser parte fiel de nuestra audiencia. Sintoniza esta emisora y a la misma hora para la continuación de esta serie. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Recuerda que también tenemos nuestro podcast en la aplicación RTM 360. En Facebook nos encuentras como RTM Ruta 66. A los mandos técnicos estuvo Andrés Ocampo y te acompañó Pascal Osorno. Aquí estaremos para la siguiente etapa de nuestro viaje por el libro de los libros, la palabra de Dios.